Saludos cordiales, queridos amigos, un abrazo. Estamos estudiando la serie sobre la familia cristiana. Hoy nos corresponde estudiar los 10 mandamientos divinos para los adolescentes cristianos en una cultura anti-Dios, y espero que los padres y los hijos estén listos para escuchar. Partimos con este principio. Debido a que los adolescentes se encuentran en un proceso de cambio y preparación para su independencia, y por ser una de las épocas de mayor vulnerabilidad de su vida, es esencial que los adolescentes cristianos se preparen bíblica y emocionalmente para enfrentar los ataques de una cultura anti-Dios. Después de la caída de Adán y Eva en el pecado, todo fue cambiado. La sociedad siempre ha ido de mal en peor. La Biblia profetiza que el pecado se extenderá más, la situación de la humanidad será peor, pues el ser humano nace con una naturaleza pecaminosa que le motiva a buscar lo que satisface sus deseos, sus pasiones, sea que le ayude o le perjudique, sea que le beneficie o le afecte negativamente a él o a la sociedad, y sea que traiga paz o caos a su familia. Note que después de Adán y Eva el mal continuó. La Biblia registra una serie de problemas familiares y nos informa que Caín mató a su hermano Abel, que Esaú y los hermanos de José cometieron actos pecaminosos por celos. En el primer libro de la Biblia, Génesis, capítulo 6, versículos 5 y 6, Dios decidió que debía castigar la maldad con un diluvio, ¿recuerda? Y esta fue la conclusión del Señor. El Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Se le partió el corazón. Queridos adolescentes, si ustedes quieren ser verdaderamente jóvenes cristianos, tienen que escuchar. Porque pese a nuestra naturaleza pecaminosa, Dios a sus hijos nos ha dejado disponible el poder, el conocimiento, el potencial para no permitir el dominio de nuestra naturaleza pecaminosa, ni permitir que seamos vencidos por la presión mundanal y satánica para que vivamos una vida moral contraria a la verdad bíblica. Los adolescentes y los jóvenes están en una etapa de crear opciones, de tomar decisiones, para usar sus habilidades en el momento y en el futuro, para el bien o para el mal, y elegir prepararse o quedarse en la ignorancia, mantenerse virgen hasta el matrimonio, o seguir sus pasiones y traer hijos al mundo no deseados, o involucrarse en comportamiento de beneficio para su vida, para la familia, para la sociedad, o elegir conductas antisociales. Es por ello que no solo los padres, sino también los jóvenes deben elegir obedecer a Dios antes que sus gustos y antes que las ideas mundanales. Los riesgos que corren los jóvenes y las oportunidades que surgen están directamente relacionadas con la historia de la familia y cómo ustedes, queridos jóvenes, elijan vivir cuando les toca el turno de comenzar a tomar decisiones. Hablemos de eso. Desafíos inevitables que deben enfrentar todos los jóvenes cristianos. Escuche este principio. El paso de la niñez a la adolescencia es una de las transiciones evolutivas más trascendentales del ciclo vital de desarrollo humano. Y los jóvenes y sus padres cristianos deben asegurarse que están viviendo esa transición basado en los principios que Dios nos entrega en su sabia revelación. En la adolescencia, los cambios corporales, psicológicos, ya no permiten mantener la misma identidad de niños. Muchos entran en crisis para saber quiénes realmente son, pues no quieren ser lo que dicen sus padres, quieren parecerse más a sus amigos, y esos cambios naturales deben ser manejados bíblicamente. Hablemos de esos cambios, los cambios naturales e inevitables que deben ser manejados. Es importante que formemos a los niños y que los adolescentes entiendan, escúchenme bien, adolescentes, que aunque tienen un cuerpo grande, casi como de hombre, no tienen mente madura. Tienen que entender que comenzarán a buscar su independencia, que no querrán muchas cosas de sus padres, que no quieren seguir practicando algunas cosas, pero deben pensar que no están preparados para su transición y que continúan necesitando dirección. Lo mejor que pueden hacer es colaborar en el proceso y entender que están en medio de este proceso inevitable, que si son sabios al manejarlo, como fui yo,
pueden tener una juventud y una vida adulta exitosa. Si todo va bien entre los 19 y los 22 años, el joven habrá superado todas esas situaciones. La personalidad se hallará casi formada, aunque puede ser remodelada por sucesos importantes en el futuro. Pero todo este proceso casi siempre funciona bien. Pero que funcione bien y sobre todo que ese conjunto de pasos acabe bien depende de la unidad que tengan entre padres e hijos. Y no significa que no haya problemas, conflictos, sufrimientos, aún en las mejores familias, los mejores padres y los mejores adolescentes, pasamos por temporadas de crisis de ajustes y choques propios de las diferencias. Por eso las familias desestructuradas, sin orden, disfuncionales, preparan el terreno fértil para problemas que son evitados por una familia saludable. La adolescencia produce cambios a nivel interno y externo. El cuerpo empieza a transformarse, también su personalidad, con ello su forma de vestir, de pensar, de actuar. Comienza todo un proceso de adaptación a su nuevo cuerpo. Y este cambio le hace, querido joven, reflexionar y pensar sobre lo que realmente quiere para su vida, qué le gusta, qué le disgusta. También comienzan a tener metas, objetivos diferentes, que van cambiando constantemente. Algunos adolescentes no son muy comunicativos. Tienen una barrera para expresar lo que sienten, se mantienen encerrados, tienden a guardar todo y a explotar de vez en cuando, y otros tienden a ser más explosivos y a explotar regularmente. Los factores más comunes que lleva a que haya conflictos familiares es que los padres no están de acuerdo con muchas cosas. No les gusta cómo hablan, cómo se comportan, cómo responden, la ropa que usan, la música que les gusta. Y además muchos pasan por cambios en su rendimiento escolar, eligen nuevos amigos y aún cambian su vocabulario. Todo es parte de un proceso normal. Pero los padres también pasamos por crisis lógicas en esta etapa, pues el niño ya no es más niño, ahora quiere conocer sus gustos, su forma de pensar. Algunos padres se rinden y se dejan dominar por una persona inmadura, y otros se van al otro extremo de elegir una relación más antagónica, de permanentes discusiones. Y los más sabios saben que no solo deben preparar a sus hijos para estos cambios, sino que ellos deben prepararse para los cambios que ellos tendrán y que además están teniendo sus hijos. Por eso la Biblia dice: prepara al niño, instrúyelo en su camino. Los niños y adolescentes tienen su camino, su forma de pensar. Dios los creó así. Por eso tienen que ser entrenados bíblicamente, pero entrenados en su camino. Por eso deben ser entrenados totalmente, pero en su camino. Segundo, hablemos de la condición lógica de su etapa de inmadurez. Los adolescentes no son maduros y desean ser tomados en cuenta como si lo fueran. Están en un proceso de cambios que se caracteriza por tres aspectos. La inestabilidad, primero. Las emociones durante la adolescencia se tornan más vivas, absorbentes, más difíciles de dominar y dirigir. El adolescente puede enamorarse con gran intensidad y luego desilusionarse igual de rápido. Busca su rol social rodeándose de muchos amigos y en ocasiones busca la soledad. Se dejan guiar por estereotipos, modas, exagerando en su apariencia física. No acepta cambios físicos rápidamente. A veces eligen rebeldía y oposición frente a normas y límites impuestos por sus padres. Generalmente hay un incremento de la tendencia de actuar impulsivamente. Inestabilidad. Querido joven, eso tiene que aprender a manejarlo. Segundo, va a tener tendencia a la irresponsabilidad. No cumplir con quehaceres, no cumplir con sus deberes, no cumplir con obligaciones, hacer lo que le parece, como le parece, en el horario que quiere, sin importar las consecuencias de sus actos. A veces van perdiendo un año escolar y no les importa, o incluso algunos no tienen interés en su cuidado personal, se bañan una vez al mes. O sea, algunas de las situaciones que los jóvenes pasan demuestran irresponsabilidad e inmadurez. Otro problema que tienen que enfrentar adolescentes, la insensibilidad. Una persona se muestra insensible cuando es duro de corazón, no es capaz de emocionarse
por el apoyo, el amor, la provisión, el cuidado de sus padres, tiende a no expresar, aún a avergonzarse de expresar sus sentimientos. Con eso tiene que batallar. Muchos adolescentes tienden a no apreciar lo que hacen sus padres, a no sentir pesar cuando sus padres están sobrecargados de tareas, no ayudar, no apoyarles, no cooperar. Aunque los adolescentes y jóvenes experimenten estas sensaciones, que son normales, tienen el deber de manejarlas, pues sus padres también pueden elegir ser inestables, irresponsables, insensibles, y si así fuera, ustedes recibirían duras consecuencias. Tercer desafío, tercera realidad. Las nuevas realidades que debe enfrentar el joven y el adolescente en su proceso de desarrollo. El desarrollo adolescente depende de fortalezas y vulnerabilidades de cada uno, como también de los contextos de vida en que se desenvuelve en su familia. El proceso de desarrollo en esta etapa es progresivo. El adolescente se dirige a obtener la independencia que la familia le ha dado y que le ha protegido y nutrido. En las familias sanas, a pesar de sus deseos de independencia, el joven mantiene el respeto por la autoridad de padres, pero comienza una tendencia natural a tomar más decisiones independientes. Se va perdiendo la imagen de héroes que tenía de los padres, pues se está produciendo una importante reorganización psíquica que, bien desarrollada, querido adolescente, le permitirá establecer conductas más independientes, aún bajo la autoridad de sus padres, y le permitirán pasar gradualmente a integrar la sociedad de adultos y desarrollarse hacia la madurez. Desarrollar su identidad personal, social, elegir luego sus estudios, su ocupación, que le dará posibilidad de armar y desarrollar proyectos que impliquen la construcción de su futuro como persona. El adolescente tendrá que hacer esta transición utilizando las herramientas adquiridas durante la infancia. Lo lamento si sus padres no se la entregaron, pero ahora que le estamos entregando y pueden aprender, tienen que reforzar lo bien que le enseñaron, y ahora, comprendiendo que no está preparado, tiene que seguir preparándose, querido joven, para enfrentar un mundo complejo, muy inmoral, competitivo, que presenta muchas oportunidades para elegir valores que van en contra de nuestra fe. Analicemos estas realidades, ¿ok? Primera realidad. Esto es parte de su vida. La necesidad de establecer su identidad. Esto tiene que hacerlo conforme al criterio divino. La necesidad de establecer su identidad es sin duda la más compleja y fundamental. Hasta el momento ha sido lo que sus padres han querido que sea, pero al final de la adolescencia significa, sobre todo a nivel psicológico, haber adquirido, construido, estructurado las bases permanentes de nuestra personalidad. Dichos cambios hacen que algunos adolescentes busquen identidad, lo cual hace que se les dificulte enfrentarse a la vida adulta, puesto que algunos no lo logran. Por eso se sienten que son parte de un grupo o de otro, no encajan en ninguna parte, se sienten en angustia, no se sienten cómodos con su cuerpo, empiezan a ver sus defectos, pero en realidad todo esto se puede dar porque en la sociedad hay estereotipos que el adolescente quiere cumplir. El joven debe aprender que su identidad no depende de lo que la gente piense, de lo que sus padres piensen o lo que usted piense, sino de lo que Dios, Cristo, piensa de usted, y eso hay que estudiarlo. Segunda realidad. La obligación de aprender a desarrollar la interdependencia bíblica. No dije dependencia ni independencia. Es necesario tomar una posición ante el conflicto constante entre la dependencia y la autonomía y determinar hasta qué grado debe tener independencia y hasta qué grado de dependencia. Muchos adolescentes fracasan en esta tarea. Hay chicos y chicas que se quedan anclados en la dependencia excesiva de sus padres y otros que inician una independencia enfermiza sin la capacidad de tomar decisiones sabias. Por eso nuestra labor como padres sabios es preparar a nuestros hijos para que se vayan, no para que se queden. Nuestros hijos están destinados a abandonar el hogar y por ello debemos prepararlos para que se marchen. Criarlos dependientes o dejarlos que se críen en forma independiente es erróneo
y no los prepara bien para vivir bien. A medida que nuestros hijos van madurando, debemos ir traspasando autoridad y responsabilidad. Y este es un proceso de delegación saludable que debe ser supervisado permanentemente por los padres. La dependencia nos motiva a criarlos sobreprotegidos, a tener un control excesivo, pero necesitan un cierto grado de dependencia, porque aún no son adultos. La independencia nos motiva a dejarlos solos en sus decisiones sin que aún tengan la capacidad de tomar decisiones correctas en ciertas áreas de la vida. La interdependencia les enseña que no debemos vivir como esclavos de pensamientos de otros, que no debemos permitir que otros nos gobiernen en nuestra manera de pensar. La interdependencia nos motiva a enseñarles que todos tenemos necesidad de amar y ser amados, y que tenemos la obligación de cumplir nuestras obligaciones con responsabilidad e integridad, pero debido a que somos seres humanos, cuando las cargas sobrepasan nuestra capacidad, debemos conectarnos, buscar ayuda de los seres que amamos, pero así también, cuando es evidente que nuestros seres queridos pasan por una etapa de dificultad que sobrepasa su capacidad, debemos no solo proclamar nuestro amor y amistad, sino desarrollar una forma práctica de involucrarnos y así cumplir nuestra responsabilidad de ayudarnos mutuamente. Interdependencia. Tercera realidad que viven ustedes: aprender a preocuparse personalmente y desarrollar bíblicamente su mayordomía integral. Ya no le está bañando la mamá, ahora tiene que bañarse solo. El cuerpo va cambiando, ahora tiene otras necesidades. Y en una sociedad tan dominada por la importancia de la estética corporal, que valora mucho más la estética emocional en vez de la ética, este es un reto difícil. El adolescente comienza a preocuparse de su cuerpo, no de sus valores. Los dolores y molestias propios también del crecimiento corporal acelerado, que suele darse en algún momento de sus años, ¿cierto?, acaban por complicar la tarea. Pero deben entender que todo esto de cambios, de espinillas en algunos, de, crecimiento, cambio de su cuerpo, es natural. Integrarse con las necesidades que experimenta este cuerpo más desarrollado implica conocer también su sexualidad y saber manejarla correctamente. El estilo de vida del joven será el que escoja y las consecuencias dependen de esas elecciones. Debe determinar ser un buen mayordomo de su espíritu, mantener una relación saludable con Dios, una buena mayordomía emocional, cuidar sus emociones, saber manejarlas, y su mayordomía física, cuidando su cuerpo con ejercicio, con nutrición, con descanso apropiado. Vamos a la cuarta tarea que tienen que pasar los jóvenes cristianos, los adolescentes. Elegir el estilo de vida que elegirá y las relaciones que desarrollará. El adolescente busca, tantea, prueba una nueva forma de relacionarse y de vivir. Necesita aclararse, integrar a sí mismo un estilo de vida que le sea propio, con el que pueda identificarse durante la adolescencia y en la vida adulta. Por eso necesita instrucción bíblica. Porque usted elige dónde estar, cómo actuar, qué decir, qué hacer, con quién compartir, qué enfocar, qué creer, en quién confiar, cómo reaccionar, qué permitir. Usted elige sus palabras, lo que ve, lo que escucha, y además elige o el fracaso, la mediocridad o la excelencia. Alcanzar el éxito no solo depende de prepararse y luchar con dedicación, también se necesita tomar la decisión de prepararse para vencer toda tentación. La Biblia está llena de lecciones que se desprenden de las elecciones de estilo de vida que realizaron los individuos. Por ejemplo, la vida de Adán nos enseña que nuestros pecados tienen consecuencias más graves que las que imaginamos y que Dios perdona los pecados, pero no siempre elimina las consecuencias. Recuérdelo. Noé le enseña la obediencia y la persistencia, a pesar de nuestros errores y pecados, pueden producir grandes recompensas. Nadie vive una vida perfecta y Dios nos bendice por obedientes, no por nuestro conocimiento excelente. Amnón, recuerda,
nos enseña que ceder a nuestros deseos lujuriosos solo nos lleva a la destrucción personal y familiar. Tener relaciones con su media hermana le llevó a la muerte. Jonatán nos enseña que los verdaderos amigos brindan buen consejo y protección y son movidos por los más altos valores morales, no por las emociones o la presión familiar, en este caso de su padre. ¿Cuál es su quinta tarea? Joven, elegir la forma como desarrollará sus relaciones sentimentales. Como joven comienza su proceso de sentir atracción, enamoramiento, y debe entender que lo que ocurre es correcto, no es malo sentirse atraído. Lo que es pecaminoso es cumplir nuestra atracción, responder a ella con pecado. Para poder cumplir como un adolescente o un joven cristiano debe ser entrenado para saber qué es el amor, qué permite, qué prohíbe, qué es el enamoramiento, cómo desarrollar la vida sexual, cómo manejar sus deseos sexuales, cómo cuando entablar una relación más cercana con alguien del sexo opuesto. Eso no debe aprenderlo del mundo, debe aprenderlo de Dios. En esta etapa el joven comenzará a determinar si será serio en sus relaciones o jugará con los sentimientos de las chicas. Si respetará el joven o exigirá respeto, o si la chica será abusiva y maltratadora. Le garantizo que va a tener problemas con la fidelidad en el matrimonio si desde adolescente se acostumbra a jugar con las emociones de los demás y no vivir basado en convicciones. Si usted jugó con los sentimientos de chicas o chicas, le garantizo que cuando llegue al matrimonio va a tener la tendencia a jugar con los sentimientos de su esposa o de su esposo. ¿Estamos listos para concluir? ¿Qué tal si concluimos con este pensamiento? En la adolescencia y juventud, que son etapas de transición hacia la vida adulta, Dios debe ser la persona más importante que debe ser amada y consultada. Luego, los padres son responsables de entregar el fundamento bíblico y valórico para que ellos, los jóvenes, desarrollen un cimiento basado en la moral bíblica y no en sus gustos o influencias externas. Y luego, ustedes, los jóvenes, los adolescentes, son los responsables de preparar su vida para los desafíos que enfrentarán, que les obligarán a tomar decisiones, que le guiarán por el camino de la excelencia, si eligen la obediencia, a la mediocridad, si eligen la irresponsabilidad o el fracaso, si eligen alejarse de Dios y la santidad y escogen la indiferencia o los actos de maldad. Queridos jóvenes, adolescentes, les amo, deseo lo mejor para ustedes, pero de ustedes y su dependencia de Dios, de eso depende que viva una vida fructífera y realizada.